El sentido de las castas. El sistema de las castas, como todas las instituciones sagradas, descansa en la naturaleza de las cosas, o, más precisamente, en un aspecto de esta, en una realidad, pues que no puede dejar de manifestarse en ciertas condiciones. La misma observación vale para el aspecto opuesto, el de la igualdad de los hombres ante Dios. En suma, para justificar el sistema de castas, basta plantear la cuestión siguiente: ¿existen la diversidad de calificaciones y la herencia? Si existen, el sistema de las castas es posible y legítimo. Y lo mismo para la ausencia de castas, donde ésta se impone tradicionalmente. ¿Son iguales los hombres? No tan solo desde el punto de vista de la animalidad, que no se discute, sino del de sus fines últimos. Es seguro, pues todo hombre tiene un alma inmortal. Así pues, en alguna sociedad tradicional, esta consideración puede prevalecer sobre la de la diversidad de calificaciones. La inmortalidad del alma es el postulado del igualitarismo religioso, como el postulado del sistema de castas es el carácter casi divino del intelecto y, por lo tanto, de la élite intelectual. No cabe imaginar mayor divergencia que entre la jerarquización hindú y el nivelamiento musulmán, y sin embargo, no hay en ello más que una diferencia de énfasis, pues la verdad es una. En efecto, si bien el hinduismo considera ante todo en la naturaleza humana tendencias básicas que dividen a los hombres en otras tantas categorías jerarquizadas, no deja por ello de realizar la igualdad en la supercasta de los monjes errantes, sannyasis, en la que el origen social no tiene ninguna función. El caso del clero cristiano es análogo, en el sentido de que los títulos nobiliarios desaparecen en él. Un campesino no puede llegar a príncipe, pero puede llegar a papa y consagrar al emperador. Inversamente, la jerarquía se manifiesta aún en las regiones más igualitarias. Para el Islam, en el que cada cual es su propio sacerdote, los jerifes, descendientes del profeta, forman una nobleza religiosa y se superponen así al resto de la sociedad, sin asumir en ella, no obstante, una función exclusiva. En el mundo cristiano, puede suceder que un burgués de marca sea ennoblecido, lo cual está completamente excluido en el sistema hindú. El fin de las castas superiores es esencialmente mantener una perfección primordial, y el sentido descendente de la génesis de las castas explica que la casta puede perderse, pero no ganarse. Esta perspectiva del mantenimiento hereditario es la clave misma del sistema de castas. Esta misma perspectiva explica además, en el hinduismo, el exclusivismo de los templos, que no son púlpitos para predicar, y, de manera más general, el papel preponderante de las reglas de pureza. La obsesión del hinduismo no es la conversión de incrédulos, sino, por el contrario, el mantenimiento de una pureza primordial, tanto intelectual como moral y ritual. Ahora, ¿cuáles son las tendencias fundamentales de la naturaleza humana a las que se refieren las castas más o menos directamente? Podríamos definir estas tendencias como otros tantos modos de considerar una realidad empírica. En otros términos, la tendencia fundamental del hombre está en conexión con su sentimiento, o su conciencia, de una realidad. Para el brahmana, el tipo puramente intelectual, contemplativo y sacerdotal, lo real es lo inmutable, lo trascendente, no cree, en su fuero interno, ni en la vida ni en la tierra, hay algo en él que permanece ajeno al cambio y la materia. Esa es, grosso modo, su disposición íntea, su vida imaginativa, si puede decirse, sean cuales puedan ser las flaquezas que la oscurecen. El kshatriya, el tipo caballeresco, tiene una inteligencia aguda, pero vuelta hacia la acción y el análisis más que a la contemplación y la síntesis. Su fuerza reside, sobre todo, en su carácter. Compensa la agresividad de su energía por su generosidad, y su naturaleza pasional por su nobleza, su dominio de sí mismo, su grandeza de espíritu. Para este tipo humano, lo real es el acto, pues es el acto lo que determina, modifica y ordena las cosas. Sin el acto, no hay virtud, ni honor, ni gloria. Dicho de otro modo, el kshatriya cree más bien en la eficacia del acto que en la fatalidad de una situación dada, menosprecia la servidumbre de los hechos y solo piensa en determinar el orden de estos, en clarificar un caos, en cortar nudos gordianos. Es decir, así como para el brahmana todo es inestable e irreal, salvo lo eterno y lo que a éste se vincula, la verdad, el conocimiento, la contemplación, el rito, la vía, así para el kshatriya todo es incierto y periférico, salvo las constantes de su dharma, el acto, el honor, la virtud, la gloria, la nobleza, de las que dependerán todos los demás valores. Esta perspectiva puede transferirse al plano religioso sin cambiar esencialmente de cualidad psicológica.
para el Vaishya, el comerciante, el campesino, el artesano, esto es, el hombre cuya actividad está directamente vinculada a los valores materiales, no de hecho y por accidente, sino en virtud de su naturaleza íntea. Para el Vaishya, lo real es la riqueza, la seguridad, la prosperidad y el bienestar. Los demás valores son secundarios para su vida instintiva, no cree en ellas en su fuero interno. Su imaginación alcanza su pleno desarrollo en el plano de la estabilidad económica, de la perfección material del trabajo y el rendimiento, lo cual, transpuesto en el plano religioso, será la perspectiva exclusiva de la acumulación de méritos con miras a la seguridad póstuma. Esta mentalidad presenta una analogía exterior con la de los brahmanes a causa de su carácter estático y pacífico, pero se aleja de la mentalidad del brahman y el kshatriya por una cierta pequeñez de la inteligencia y la voluntad. El vaishya es hábil, además tiene buen sentido, pero carece de cualidades específicamente intelectuales y también de virtudes caballerescas, de idealismo en un sentido superior. Queremos señalar que no hablamos aquí de clases, sino de castas, o más precisamente de castas naturales, puesto que las instituciones como tales, si bien describen la naturaleza, nunca están, sin embargo, completamente a cubierto de las imperfecciones y vicisitudes de toda manifestación. No se pertenece a determinada casta natural porque se ejerza determinada profesión o se tengan determinados padres, sino que, en condiciones normales cuando menos, se ejerce determinada profesión porque se es de determinada casta, y esta es ampliamente, pero no absolutamente, garantizada por la herencia. Esta garantía es suficiente al menos para hacer posible el sistema hindú. Este nunca pudo excluir las excepciones, que como tales confirman la regla. El hecho de que las excepciones son incluso de lo más numerosas posible en nuestra época de superpoblación y de realización de los imposibles no puede, en cualquier caso, invalidar el principio de la jerarquía hereditaria. Se podría definir al hombre dos veces nacido, Dvija, esto es, las tres castas de que acabamos de hablar, como un espíritu dotado de cuerpo, y al Sudra, que representa la cuarta casta, como un cuerpo dotado de una conciencia humana. En efecto, el Sudra es el hombre que no está calificado realmente más que para trabajos manuales más o menos cuantitativos y no para trabajos que exigen iniciativas y aptitudes más vastas y complejas. Para este tipo humano, que se separa de los tipos precedentes más aún de lo que el Vaishya se separa de las castas nobles, lo real es lo corporal. El comer y el beber rigurosamente hablando proporcionan la dicha, con las concomitancias psicológicas que a ellos se vinculan, en su perspectiva innata, en su corazón. Todo cuanto está fuera de las satisfacciones corporales aparece como un lujo y hasta una ilusión o en cualquier caso como algo que se sitúa al lado de lo que su imaginación toma por la realidad, la satisfacción de las necesidades inmediatas. Se podría objetar que también el tipo caballeresco es gozador, pero no es esa la cuestión, pues se trata aquí, ante todo, de la función psicológica del goce, de su papel en un conjunto de composibles. El kshatriya es fácilmente poeta o esteta, no pone mucho el énfasis en la materia como tal. El carácter central al mismo tiempo que elemental que el goce tiene en la perspectiva innata del Sudra, explica el carácter fácilmente despreocupado, disipado e instantáneo de este último, carácter por el cual se acerca, por una curiosa analogía al revés, a la despreocupación espiritual del que está más allá de las castas, Ativarnasrami, el monje, Sannyasi, que, también él, vive en el instante, no piensa en el mañana y erra sin fin aparente, pero el Sudra es demasiado pasivo con respecto a la materia para poder gobernarse a sí mismo, por consiguiente depende de otra voluntad que la suya. Su virtud es la fidelidad, o una especie de rectitud tosca y opaca sin duda, pero sencilla e inteligible. A menudo se confunden las cualidades de los Vaishyas con las de los brahmanes o inversamente, por la sencilla razón de que ambas castas son apacibles. Del mismo modo, ocurre que se confunden Sudras y Kshatriyas a causa de los aspectos de violencia propios de ambas castas. Estos errores son tanto más nefastos cuanto que vivimos en una civilización medio Vaishya, medio Sudra, cuyos valores facilitan tales confusiones. En un mundo tal, es imposible comprender al Brahman sin haber comprendido previamente al Kshatriya, a fin de evitar confusiones demasiado fáciles y las más injustificadas asimilaciones. Hay que distinguir claramente y en todos los planos lo superior de lo inferior, lo consciente de lo inconsciente, lo espiritual de lo material, lo cualitativo de lo cuantitativo. Nos queda por considerar ahora el caso del hombre sin casta. Sigue siendo el tipo natural,
La tendencia fundamental, lo que tenemos presente aquí, y no exclusivamente las categorías de hecho del sistema hindú. Hemos visto que el Sudra caracterizado se opone por su falta de interés real por aquello que rebasa su vida corporal y por la falta de aptitudes constructivas que de ello resulta, al grupo de las tres castas superiores. De una manera análoga, el hombre fuera de casta, por su carácter caótico, se opone a los hombres de carácter homogéneo. El intocable tiene tendencia a realizar las posibilidades psicológicas excluidas por los demás hombres, de donde su tendencia a la transgresión encuentra su satisfacción en aquello que rechazan los demás. Según la concepción hindú, el más bajo de los intocables, el chandala, nace de un sudra y una brahmani. La idea fundamental aquí es que el máximo de impureza, es decir, de disonancia psicológica debida a incompatibilidades congénitas, se obtiene por un máximo de distancia entre las castas de los padres. El hijo de padres sudras es puro gracias a la homogeneidad mental de estos, pero el hijo de la mezcla de un sudra y una mujer noble es impuro en la medida misma en que la casta de la mujer es superior a la del marido. Por lo demás, tanto en los países cristianos como en todas partes o casi, el hijo ilegítimo, fruto de pecado, es prácticamente considerado como impuro. Desde el punto de vista hindú, centrado en una especie de pureza orgánica, ese pecado inicial es hereditario como lo es entre nosotros la nobleza adquirida por hechos de armas bis, o como el pecado original. De todas formas, el paria, sean cuales fueren su origen étnico y su ambiente cultural, constituye un tipo definido que vive normalmente al margen de la sociedad y agota las posibilidades con las que ningún otro quiere tomar contacto. Fácilmente tiene algo de ambiguo, de descentrado, a veces simiesco y proteico cuando tiene dotes, que le hace capaz de todo y nada. Si puede decirse, se lo suele ver desollinador, saltimbanqui, comediante, verdugo, sin hablar de ocupaciones ilícitas. En una palabra, tiene tendencia, sea a ejercer actividades fuera de lo normal o siniestras, sea simplemente a desdeñar reglas establecidas, en lo cual se asemeja a ciertos santos, pero por analogía inversa, por supuesto. Por lo que se refiere a los oficios impuros o despreciables, se podría encontrar hipócrita el dejar a ciertos hombres actividades que no se quieren para uno mismo y de las que sin embargo se tiene necesidad, pero no hay que olvidar que la sociedad tiene el derecho de protegerse contra tendencias que podrían perjudicarla, y de neutralizarlas utilizándolas a través de hombres que en cierto modo las encarnan. La sociedad, en cuanto totalidad, tiene derechos divinos que el individuo, como tal y en cuanto parte, no tiene, e inversamente, según los casos. El individuo puede no condenar, la sociedad está obligada a hacerlo. Sin embargo, incluso las situaciones invariables pueden atenuarse por desgaste. La masa de los parias de la India es favorecida por la ley cósmica de compensación a causa de su número y la homogeneidad que de este resulta. El propio número actúa como una substancia absorbente, pues la masa como tal tiene algo de la inocencia niveladora de la tierra, así como, según el esoterismo musulmán, las llamas del infierno terminarán por enfriarse, siendo Dios esencialmente bueno, no accidentalmente. Así la transgresión congénita del paria, luego su impureza, ha de atenuarse al final de los tiempos, e incluso reabsorberse completamente en muchos casos, pero sin abolir por ello la herencia, de la cual el individuo seguirá siendo eslabón o parte. Para esos individuos, el hecho de ser paria será un aspecto del karma, una consecuencia de acciones anteriores, exactamente como una enfermedad o una desgracia cualquiera lo es para un miembro de una casta elevada. Por otro lado, la intocabilidad, un poco como la condición de las viudas, tiene un valor religioso para los propios parias, lo cual explica la negativa de la mayor parte de ellos a salir de su condición abandonando el mundo hindú. Por regla general, todos están orgullosos de pertenecer a su casta particular de paria, aun los chandalas. La casta es el centro de gravedad del alma individual. El tipo paria puro carece de centro, vive, pues, en la periferia y la inversión. Si tiende a la transgresión es porque ésta le da, en cierto sentido, el centro que él no tiene y lo libera así ilusoriamente de su naturaleza equívoca. El paria es una subjetividad descentralizada, luego centrífuga y limitada, rehúye la ley y la norma porque lo conduciría al centro que él rehúye por su propia naturaleza. También el tipo sudra es subjetivo, pero esa subjetividad es opaca y homogénea, está ligada al cuerpo, que es una realidad objetiva. El sudra tiene la cualidad, y el defecto, de ser sólido. Podríamos expresarnos también de la siguiente manera: el brahman es objetivo y está centrado en el espíritu, el kshatriya tiende al espíritu,
pero de una manera subjetiva. El Vaishya es objetivo en el plano de la materia, en cuanto al Sudra, es subjetivo en ese mismo plano. Las tres primeras castas, los dos veces nacidos del hinduismo, se distinguen, por consiguiente, de los Sudras, bien por el espíritu, bien por la objetividad. Solo el Sudra es materia y subjetividad a la vez. El Vaishya es materialista como el Sudra, pero es un materialismo de interés general. El Kshatriya es idealista como el Brahman, pero es un idealismo más o menos mundano o egocéntrico. El inferior no solo no tiene la mentalidad del superior, sino que ni siquiera puede concebirla exactamente. Pocas cosas son tan penosas como las interpretaciones psicológicas que atribuyen al hombre superior intenciones que en ningún caso puede tener, y que no hacen sino reflejar la pequeñez de sus autores, como puede comprobarse hasta la saciedad en la crítica histórica o la ciencia de las religiones. Hombres cuya alma es fragmentaria y opaca quieren informarnos sobre la psicología de la grandeza y lo sagrado. Hemos dicho que el sistema de las castas reside en la naturaleza de las cosas, es decir, en ciertas propiedades naturales del género humano, y es una aplicación tradicional de estas. Ahora bien, como sucede siempre en semejante caso, el sistema tradicional crea, o contribuye a crear, aquello de lo que él es aplicación. El sistema hindú resulta de las diferencias intelectuales o espirituales, y al mismo tiempo crea tipos tanto más definidos, sea eso ventaja o desventaja, o ambas cosas a la vez. El hecho existe, y es inevitable. Y lo mismo ocurre con la ausencia tradicional real de las castas. Esta perspectiva, no solo deriva de la indiferenciación real de los hombres, sino que la realiza también, esto es, elimina en cierto modo lo que, en la perspectiva opuesta, origina el sistema de castas. En el Islam, en el que no hay casta sacerdotal, ni hereditaria ni vocacional, todo hombre tiene algo de sacerdote y ninguno es completamente laico, o siquiera villano. Para citar otro ejemplo, diremos que si todo musulmán es un poco sacerdote, todo piel roja es un poco profeta, al menos en ciertas condiciones determinadas y en razón de la estructura particular de esa tradición, que reparte el profetismo entre toda la colectividad, sin abolir por ello la función profética propiamente dicha. Si se quisiera reprochar al hinduismo el crear el paria, exactamente igual se podría reprochar al occidente el crear el pecado, puesto que el concepto, aquí como en otra parte, contribuye a realizar la cosa, en virtud de una concomitancia inevitable de toda cristalización formal. Sea lo que fuere, si al occidental le cuesta trabajo comprender el sistema de las castas, es ante todo porque subestima la ley de la herencia, y la subestima por la sencilla razón de que se ha vuelto más o menos inoperante en un medio tan caótico como el occidente moderno, en el que aproximadamente todo el mundo aspira a ascender la escala social, si es que eso existe todavía, y en el que casi nadie ejerce la profesión de su padre. 1 o 2 siglos de tal régimen bastan para hacer la herencia tanto más precaria y flotante cuanto que no se la había hecho fructificar anteriormente por un sistema tan riguroso como el de las castas hindúes. Pero incluso allí donde había oficios transmitidos de padre a hijo, la herencia ha sido prácticamente abolida por las máquinas. A esto hay que añadir, por una parte, la eliminación de la nobleza, y por otra, la creación de élites nuevas. Los elementos más disparatados y opacos se han transmutado en intelectuales, de modo que casi nadie está ya en su lugar, como diría Guénon, y por eso no hay nada de asombroso en que la metafísica sea considerada en lo sucesivo desde la perspectiva del Vaishya y el Sudra, cosa que ningún fárrago de cultura podría disimular. El problema de las castas nos induce a abrir aquí un paréntesis, como definir la posición o la calidad del obrero moderno. Responderemos en primer lugar que el mundo obrero es una creación completamente artificial, debida a la máquina y la vulgarización científica que a ésta se vincula. Dicho de otro modo, la máquina crea infaliblemente el tipo humano artificial que el proletario es, o más bien, crea un proletariado, pues se trata esencialmente de una colectividad cuantitativa y no de una casta natural, esto es, con su fundamento en una determinada naturaleza individual. Si se pudiera suprimir las máquinas y volver a introducir el antiguo artesanado con todos sus aspectos de arte y dignidad, el problema obrero cesaría de existir. Esto es cierto incluso para las funciones puramente serviles o los oficios más o menos cuantitativos, por la sencilla razón de que la máquina es inhumana y antiespiritual en sí. La máquina no solo mata el alma del obrero, sino el alma como tal, luego también la del explotador. La pareja explotador-obrero es inseparable del maquinismo, pues el artesanado impide esta alternativa tosca por su propia calidad humana y espiritual. El universo maquinista, en resumidas cuentas,
Es el triunfo de la chatarra pesada y solapada, es la victoria del metal sobre la madera, de la materia sobre el hombre, de la astucia sobre la inteligencia, expresiones tales como masa, bloque y choque, tan frecuentes en el vocabulario del hombre industrializado, son del todo significativas para un mundo que está más cerca de los insectos que de los humanos. Nada hay de asombroso en el hecho de que el mundo obrero, con su psicología maquinista cientificista materialista, sea particularmente impermeable a las realidades espirituales, pues presupone una realidad ambiente completamente ficticia, exige máquinas, luego metal, estrépito, fuerzas ocultas y pérfidas, un ambiente de pesadilla, un vaivén ininteligible, en una palabra, una vida de insecto en la fealdad y la trivialidad, en el interior de un mundo tal, o más bien de un decorado tal, la realidad espiritual aparecerá como una ilusión patente o un lujo desdeñable. En cualquier ambiente tradicional, por el contrario, es precisamente el problematismo obrero, luego maquinista, lo que no tendría ninguna fuerza persuasiva. Para hacerlo verosímil, hay que comenzar, pues, por crear un mundo de bastidores que le corresponda, y cuyas formas mismas sugieran la ausencia de Dios. El cielo ha de ser inverosímil, hablar de Dios ha de sonar a falso. Cuando el obrero dice que no tiene tiempo para rezar, no está tan equivocado, pues no hace sino expresar con ello todo cuanto de inhumano, o digamos de infrahumano, tiene su condición. Los oficios antiguos eran eminentemente inteligibles, y no quitaban al hombre la calidad humana, que implica por definición la facultad de pensar en Dios. Sin duda habrá quien objete que la industria es un hecho y como tal hay que aceptarlo, como si ese carácter de hecho prevaleciera sobre la verdad. Fácilmente se toma por valentía y realismo lo que es exactamente su contrario, es decir, porque nadie puede impedir una calamidad tal, se llama a esta un bien y se glorifica la incapacidad de escapar de ella. El error se convierte en verdad porque existe, lo cual es bien conforme al dinamismo, y al existencialismo, de la mentalidad maquinista. Todo cuanto existe por la ceguera de los hombres se llama nuestro tiempo, con un matiz de imperativo categórico. Es muy evidente que la imposibilidad de salir de un mal no impide que éste sea lo que es. Para encontrar un remedio, llegado el caso, hay que considerar el mal independientemente de nuestras posibilidades de salir de él o de nuestro deseo de no verlo, pues un bien no puede producirse en contra de la verdad. Es un error común, y característico para la mentalidad positiva o existencialista de nuestra época, el creer que la comprobación de un hecho depende del conocimiento de las causas o remedios, según los casos, como si el hombre no tuviese derecho a ver lo que no puede explicar ni modificar. Se llama crítica estéril al señalar un mal y se olvida que el primer paso hacia una posible curación es advertir la enfermedad. Sea lo que fuere, toda situación ofrece, si no la posibilidad de una solución objetiva, al menos la de un aprovechamiento subjetivo, de una liberación por la mente. Quien comprende la verdadera naturaleza del maquinismo, escapará por ello mismo de todas las servidumbres psicológicas de la máquina, lo que ya es mucho. Decimos esto sin ningún optimismo, y sin perder de vista que el mundo actual es un mal necesario cuya raíz metafísica, después de todo, está en la infinitud de la posibilidad divina. Pero hay otra objeción que se ha de tener en cuenta. Algunos dirán que siempre hubo máquinas y que las del siglo XIX son sencillamente más perfectas que las otras, pero es ese un error radical que se encuentra una y otra vez siempre bajo diversas formas. Es una falta de sentido de las dimensiones, o dicho de otro modo, es no saber distinguir entre diferencias cualitativas o eminentes y diferencias cuantitativas o accidentales. Por ejemplo, un telar antiguo, aunque fuese el más perfecto posible, es una especie de revelación y un símbolo cuya inteligibilidad permite al alma respirar, mientras que la máquina es propiamente sofocante. La génesis del telar corre pareja con la vida espiritual, lo cual, por lo demás, resulta de su cualidad estética, mientras que una máquina moderna presupone al contrario un clima mental y un trabajo de investigación incompatible con la santidad, sin hablar de su aspecto de artrópodo gigante o de caja mágica, el cual tiene igualmente valor de criterio. Un santo podía construir o perfeccionar un molino de agua o de viento, pero ningún santo puede inventar una máquina, precisamente porque el progreso técnico implica una mentalidad contraria a la espiritualidad, criterio que aparece con una evidencia brutal, hemos dicho, en las propias formas de las construcciones mecánicas. Precisaremos que en el campo de las formas, como en el del espíritu, es falso todo cuanto no concuerda ni con la naturaleza virgen, ni con un santuario. Toda cosa legítima tiene algo de la naturaleza por una parte y desagrado por otra. Un carácter asombroso de las máquinas,
es que devoran materias, a menudo telúricas y tenebrosas, en vez de ser puestas en movimiento por el hombre solo o por una fuerza natural como el agua o el viento, se está obligando a saquear la tierra para hacerlas vivir, lo que no es el menor aspecto de su función de desequilibrio. Hay que estar bien ciego para no ver que ni la velocidad ni la superproducción son bienes, sin hablar de la proletarización del pueblo y el afeamiento del mundo, pero el argumento básico sigue siendo el que hemos enunciado en primer lugar, esto es, que la técnica no puede nacer más que de un mundo sin Dios, un mundo en el que la astucia ha sustituido a la inteligencia y a la contemplación. Pero volvamos, tras esta digresión, a nuestro tema fundamental. Para un occidental es fácil de comprender cómo de la naturaleza de las cosas resulta la igualdad de los hombres ante Dios, tanto más fácil cuanto que las religiones monoteístas, como también el budismo, por lo demás, neutralizan por su propia estructura los inconvenientes que pueden resultar de las desigualdades humanas, el hecho de que aceptan estas desigualdades en el plano laico o mundano, y que por otra parte crean jerarquías religiosas, no invalida nada de su perspectiva básica. Algunos se preguntarán por qué el hinduismo, ya que tal nivelación es espiritualmente posible, no podría situarse en el mismo punto de vista y abandonar las castas. Ahora bien, el hinduismo como tal, es decir, en cuanto a totalidad, no tiene el derecho ni el poder de hacerlo, pues ni que decir tiene que si una institución sagrada existe, es que es metafísicamente posible y, por lo tanto, necesaria, lo que implica que presenta ventajas que no podrían ser realizadas de otro modo. En efecto, el carácter puro y directo de la metafísica vedantina sería inconcebible sin el sistema de las castas. La más trascendente intelectualidad goza en la India de una total libertad, mientras que esa misma intelectualidad, en otras tradiciones, ha de acomodarse a un esoterismo más o menos sibilino o incluso tortuoso en sus formulaciones, y a menudo también a ciertas opresiones sentimentales. Ese es el precio de la simplificación del marco social. En las religiones semíticas, el esoterismo es solidario del exaterismo, y a la inversa, la ausencia de castas obliga a una cierta uniformidad mental que, desde el punto de vista de la metafísica pura, no presenta menos inconvenientes que el sistema de las castas desde el punto de vista de los imponderables de la naturaleza humana. El exaterismo invade de buen grado el esoterismo, de donde un movimiento de péndulo entre ambos planos, al que un Omar Khayyam, sufí ortodoxo, respondió por la paradoja y la ironía. Allí donde hay un exoterismo caracterizado, el esoterismo no puede menos de andar sobre zancos exatéricos, cuando en realidad él representa la esencia de verdad, la cual sobrepasa las formas e incidentalmente las rompe. Es lo que muestra un caso como el de Elaya, amante de Dios que, desde luego, los hindúes no hubieran condenado. No hay que olvidar que la colectividad representa un principio de espesamiento y complicación, fácilmente da carácter absoluto a hechos, y el dogmatismo religioso toma en cuenta a priori esta tendencia. Si bien el esoterismo puede infundir a la masa algo de su misterio y de sus gracias, la masa, a su vez, en la medida en que él se le entregue, le prestará sus tendencias a la vez espesantes y disipantes, de donde una simplificación doctrinal y una necesidad de actividad exterior en los antípodas de la intelección y la contemplación. En resumen, en el Islam, conviene distinguir 4 planos. Primero hay el exoterismo, Sharia, como tal, que comprende las ideas y medios propios de su naturaleza. Luego hay el esoterismo, Hakika, Tasawuf, en el exoterismo, que implica lo que éste ha podido asimilarse de aquel, y que incluso ha tenido que asimilarse, no siendo absoluta la separación entre ambos planos, pero una interferencia tal siempre es algo personal y místico, y no afecta a la ley. Luego hay la situación inversa, es decir, la perspectiva exotérica que se infiltra en el esoterismo, a causa de una vulgarización parcial, e históricamente inevitable, es una perspectiva de actividad y mérito, de temor y celo, combinada con ideas esotéricas. Finalmente hay el esoterismo en el esoterismo, si puede decirse, que no es otro que la gnosis, desembarazada, no de toda forma, indudablemente, sino de todo formalismo interior y de todo absolutismo mitológico. En cuanto a los aspectos positivos de la nivelación musulmana, el Islam no solo ha neutralizado las diferencias de casta, sino que además ha abolido las oposiciones raciales. Ninguna civilización, quizás, ha mezclado tanto las razas como el Islam. En él el mulato aparece en general como un elemento perfectamente puro y honorable, y no como el paria que prácticamente es en los pueblos de origen cristiano. Se podría decir que el turbante o el fez es al musulmán lo que la piel blanca es al europeo. Para el Islam, las determinaciones de la naturaleza son accidentes,
La esclavitud es un accidente, no tiene, pues, ninguna relación con un sistema de castas. La humanidad original no tenía castas ni razas, y es lo que el Islam quiere restaurar, en conformidad con las condiciones de nuestro milenio. El caso es análogo en el cristianismo y el budismo. Cualquier hombre sano de espíritu puede convertirse en sacerdote o monje. El clero corresponde a una casta vocacional, no hereditaria como la nobleza. La ausencia de ese carácter hereditario se encuentra compensada por el celibato. Ya hemos hecho entrever que, bajo esta condición, el hinduismo admitiría en principio que un no brahman puede convertirse en brahmana en virtud de su aptitud individual y su vocación, siendo descartado entonces el riesgo de los atavismos negativos, y de hecho hay algo de este género en el estado de la Tivarnasrami, que se sitúa más allá de las castas, pero a condición de apartar su persona del cuerpo vivo de la sociedad. El hecho de que hay órdenes de sannyasis que no admiten más que brahmanes no quita que cualquier hombre pueda convertirse en sannyasi fuera de esas órdenes. Hagamos notar también que 3 avataras de Vishnu, a saber, Rama, Krishna y Buda eran kshatriyas y no brahmanes, aunque poseyesen por definición la naturaleza brahmánica en el más alto grado. ¿Es esa una manifestación de universalidad al propio tiempo que una compensación? Pues Dios, en sus manifestaciones directas y fulgurantes, no se somete mucho a límites preexistentes, derogación que su infinitud exige. A fin de prevenir cualquier malinterpretación, bueno es apuntar aquí que la ausencia de castas propiamente dichas en el Islam, o incluso en la mayor parte de las otras tradiciones no hindúes, no tiene ninguna relación con un afán de humanitarismo en el sentido corriente de la palabra, por la sencilla razón de que el punto de vista de la tradición es el del interés global, y no del simple agrado del ser humano. No necesita para nada una pseudocaridad que salva los cuerpos y mata las almas. La tradición está centrada sobre aquello que da un sentido a la vida, y no sobre un bienestar inmediato, parcial y efímero, y concebido como un fin en sí. No niega en absoluto la legitimidad, relativa y condicional, del bienestar, subordina cualquier valor a los fines últimos del hombre. Para la mayoría de los hombres, el bienestar espiritual es incompatible, desgraciadamente, con un bienestar terreno demasiado absoluto. La naturaleza humana tiene necesidad de pruebas tanto como de consuelos. Un determinado individuo, sea rico o sea pobre, puede ser sobrio y desapegado por su propia voluntad, pero una colectividad no es un individuo y no tiene voluntad única, tiene algo de alud contenido y no se mantiene en equilibrio más que con ayuda de constreñimientos, y, en efecto, las virtudes hereditarias que pueden sorprendernos en un determinado grupo étnico se mantienen gracias a una lucha constante, sea cual fuere el plano de esta. Tal lucha también forma parte de la felicidad, en suma, con tal que se mantenga cerca de la naturaleza, que es maternal, y no se vuelva abstracta y pérfida. No olvidemos, por otra parte, que el bienestar es algo relativo por definición, situándose únicamente en el punto de vista material. Se destruye el equilibrio normal entre espíritu y cuerpo, y se desencadenan apetitos que no tienen en sí mismos ningún principio de límite. Este aspecto de la naturaleza humana es lo que los humanitaristas propiamente dichos niegan o ignoran por un deliberado prejuicio, creen en el hombre bueno en sí, luego fuera de Dios, e imputan arbitrariamente sus defectos a condiciones materiales desfavorables, como si la experiencia no solo probase que la malicia del hombre puede no depender de ningún factor exterior, sino además que tal malicia suele extenderse en el bienestar ya cubierto de las preocupaciones elementales. Las desviaciones de la cultura burguesa lo muestran hasta la saciedad. Para las religiones, la norma económica es expresamente la pobreza, de la que además han dado ejemplo sus fundadores. Se trata de una pobreza que se mantiene cerca de la naturaleza, y no de una inopia vuelta ininteligible y afeada por las servidumbres de un mundo artificial e irreligioso, mientras que la riqueza se tolera puesto que es un derecho natural y no impide el desapego ni la sobriedad, pero no es el ideal como es prácticamente el caso en el mundo moderno. El hinduismo es particularmente riguroso a este respecto, según los shastras. El lujo propiamente dicho, el que no apunta más que al bienestar físico y le añade necesidades nuevas, es un robo para con la naturaleza. Su contrario, la sencillez, no es, evidentemente, una privación de lo necesario, sino un rechazo de lo superfluo, siempre en lo que concierne a la comodidad física, no a la propiedad como tal. Cierto es que ese grado de sencillez es superado, en la propia India, desde hace muchos siglos. Sea lo que fuere, en nuestros días, se engloba demasiado fácilmente la sencillez ancestral de la vida y la simple falta de víveres, bajo un común denominador,
el de miseria, confusión que en absoluto es desinteresada. La noción de país subdesarrollado, en su cándida perfidia, es bien significativa a este respecto. Se ha inventado un nivel de vida maquinista y cientificista que se querría imponer a todos los pueblos, y a fortiori a los clasificados como atrasados, ya se trate de hindúes o de hotentotes. Para los progresistas, la felicidad se identifica a una masa de complicaciones ruidosas y pesadas, propias para aplastar muchos elementos de belleza y, por lo tanto, de bienestar. Queriendo abolir determinados fanatismos y determinados horrores, se olvida que hay atrocidades en el plano espiritual, y que la civilización supuestamente humanitarista de los modernos está saturada de ellas. Para juzgar exactamente la calidad de felicidad de un mundo pasado, habría que poder ponerse en el lugar de los hombres que vivieron en él y adoptar su manera de evaluar las cosas, adoptar también, pues, sus reflejos imaginativos y sentimentales. Muchas cosas cuya costumbre hemos adquirido les aparecerían como constreñimientos intolerables a los que preferirían todos los riesgos de su medio. Nada más la fealdad y la atmósfera de trivialidad del mundo actual les parecería ya la más lóbrega de las pesadillas. La historia como tal no puede dar cuenta plenamente del alma de una época lejana, registra sobre todo las calamidades y deja a un lado todos los factores estáticos de felicidad. Se ha dicho que la felicidad no tiene historia, y ello es profundamente verdad. Las guerras y epidemias, como tampoco ciertas costumbres, no reflejan, evidentemente, los aspectos dichosos de la vida de nuestros antepasados, como lo hacen, en cambio, las obras artísticas y literarias. Suponiendo que la historia nada pueda decirnos sobre la felicidad de la Edad Media, las catedrales y todas las demás manifestaciones artísticas del mundo medieval son un testimonio irrecusable en este sentido, es decir, que no dan la impresión de una humanidad más desgraciada que la actual. Por decirlo menos, nuestros antepasados, como los orientales de antaño, sin duda preferirían, si hubiesen de escoger, ser desgraciados a su modo que felices al nuestro. ¿No hay nada humano que no sea un mal desde algún punto de vista? Incluso la tradición es un mal en ciertos aspectos, puesto que ha de tomar contacto con los males humanos y estos la invaden. Pero entonces es un mal menor o un mal necesario. Menos falso sería, evidentemente, decir que es un bien, humanamente hablando. La pura verdad es que solo Dios es bueno, y toda cosa terrena tiene un lado ambiguo. Sin duda dirán algunos que el humanitarismo, lejos de ser materialista por definición, pretende reformar la naturaleza humana por la educación y la legislación. Ahora bien, es contradictorio querer reformar lo humano fuera de lo divino, siendo este la esencia de aquel. Intentarlo es provocar a fin de cuentas miserias mucho peores que aquellas de las que se intentaba escapar. El humanitarismo filosófico subestima el alma inmortal por el propio hecho de que sobreestima el animal humano, obliga un poco a oscurecer a los santos para mejor poder blanquear a los criminales, pues lo uno parece tener que ir necesariamente acompañado de lo otro. De ello resulta la opresión de los contemplativos desde su tierna infancia, en nombre del igualitarismo humanitario. La escuela en particular y la mundanalidad oficial en general, machacan vocaciones y dilapidan genios. Todo elemento espiritual es desterrado de la vida profesional y pública, lo que equivale a quitarle a la vida una buena parte de su contenido y condenar la religión a la muerte lenta. La nivelación moderna, democrática si se quiere, está en los antípodas de la igualdad teocrática de las religiones monoteístas, pues no se funda en el teomorfismo del hombre, sino en su animalidad y rebeldía. La tesis del progreso indefinido, por lo demás, topa con la contradicción siguiente. Si el hombre ha podido vivir durante milenios bajo el dominio de errores y necedades, suponiendo que las tradiciones no sean sino eso, y entonces el error y la necesidad serían casi inconmensurables, la inmensidad del engaño sería incompatible con la inteligencia que se atribuye al hombre como tal y que obligadamente se le ha de atribuir. Dicho de otro modo, si el hombre es lo bastante inteligente para llegar al progreso que nuestra época encarna, suponiendo que sea una realidad, a priori es demasiado inteligente para haberse dejado engañar, durante milenios, por errores tan ridículos como los que el progresismo le atribuye. Pero sí, por el contrario, el hombre es lo bastante tonto para haber creído en ellos durante tanto tiempo, también es demasiado tonto para salir de ellos, o incluso, si los hombres actuales hubiesen llegado finalmente a la verdad, habrían de ser superiores en proporción a los hombres de antaño, y tal proporción sería casi absoluta. Ahora bien, lo menos que puede decirse es que el hombre antiguo, medieval o de la antigüedad, no era ni menos inteligente ni menos virtuoso que el hombre moderno, lejos de ello.
La ideología del progreso es uno de esos absurdos que llaman la atención por la falta tanto de imaginación como de sentido de las proporciones. Es, por lo demás, esencialmente una ilusión de Vaishya, un poco como la cultura, que no es otra cosa que una intelectualidad sin inteligencia. Pero volvamos a la cuestión de las castas, la ausencia de castas exteriores, pues las castas naturales no pueden ser abolidas más que en la santidad, al menos en cierto aspecto, exige condiciones que neutralicen los inconvenientes posibles de tal indiferenciación social, exige especialmente una civilidad que salvaguarde la libertad espiritual de cada cual, queremos decir, no la libertad para el error, que con toda evidencia nada tiene de espiritual, sino la libertad para la vida en Dios. Una civilidad tal es la negación misma de todo rebajamiento igualitario, pues concierne a lo que de más elevado hay en nosotros. Los hombres se atienen a la dignidad, han de tratarse unos a otros como santos virtuales, inclinarse ante el prójimo, es ver a Dios en todas partes, y abrirse uno mismo a Dios. La actitud contraria es la camaradería, la cual niega al prójimo todo misterio e incluso todo derecho a éste, es situarse en el plano de la animalidad humana y reducir al prójimo al mismo nivel, obligarlo a un achatamiento sofocante e inhumano. La indiferenciación social no puede tener sino base religiosa, no puede obrarse sino por lo alto, primero ligando el hombre a Dios y luego reconociendo a Dios en el hombre. En una civilización como el Islam, no hay medio social propiamente hablando. Al formar parte de la religión las reglas de conveniencia, basta con ser piadoso para conocerlas, de modo que el pobre se sentirá cómodo entre los ricos, tanto más cuanto que la religión está de su lado, ya que la pobreza en cuanto estado es una perfección. El rico, entre los pobres, no se sentirá chocado por una falta de educación o de cultura, pues no hay cultura fuera de la tradición, cuyo punto de vista, por lo demás, nunca es cuantitativo. Dicho de otro modo, el pobre puede ser aristócrata bajo los andrajos, mientras que en Occidente es la propia civilización la que se lo impide. Es cierto que pueden encontrarse campesinos aristócratas en Europa mismo, especialmente en países mediterráneos, mas pasan por supervivencias de otra edad. La nivelación moderna destruye en todas partes las bellezas de la igualdad religiosa, pues, siendo su caricatura, es incompatible con esta. La casta, como la entendemos, tiene esencialmente dos aspectos, a saber, el del grado y el del modo de inteligencia, distinción no debida a la esencia del intelecto, sino a los accidentes de su manifestación. La inteligencia puede ser contemplativa o escudriñadora, intuitiva o discursiva, directa o indirecta, puede ser simplemente inventiva o constructiva, o aún reducirse al buen sentido elemental. En cada uno de esos modos, hay grados, de modo que un hombre puede ser más inteligente que otro, y serle inferior desde el punto de vista del modo. En otros términos, la inteligencia puede estar centrada en el intelecto, que es trascendente e infalible en su esencia, o en la razón que no tiene ninguna percepción directa de las realidades trascendentes y, por consiguiente, no puede garantizar contra la intrusión del elemento pasional en el pensamiento. La razón puede ser determinada en una medida más o menos amplia por el intelecto, pero puede limitarse también a las cosas de la vida práctica, o incluso a los aspectos más inmediatos y rudimentarios de ésta. Ahora bien, el sistema de castas, como hemos dicho, resulta esencialmente de una perspectiva de la inteligencia, resulta, pues, de la intelectualidad o la metafísica, de donde el espíritu de exclusividad o pureza tan característico para la tradición hindú. La igualdad, o más bien la indiferenciación, realizada por el budismo, el islam y otras tradiciones, se refiere al polo existencia más bien que al polo inteligencia. La existencia, el ser de las cosas, neutraliza y une, mientras que la inteligencia discierne y separa. En cambio, la existencia, por su naturaleza, existere, existare, ha salido fuera de la unidad, es, pues, el plano de la separación, mientras que la inteligencia, siendo unidad por su naturaleza intrínseca, es el rayo que conduce al principio. Tanto la existencia como la inteligencia unen y dividen, pero cada una en un aspecto distinto, de modo que la inteligencia divide allí donde la existencia une, e inversamente. Podríamos expresarnos también de la manera siguiente: para el budismo, que no niega expresamente las castas, sino que más bien las desconoce, todos los hombres son uno, primero en el sufrimiento, y, luego, en la vía que libera. Para el cristianismo, todos son uno, primero por el pecado original, y, luego, por el bautismo, prenda y promesa de la redención. Para el Islam, todos son uno, primero porque han sido creados de polvo,
y, luego, por la fe unitaria, mas para el hinduismo, que parte del conocimiento y no del hombre, es ante todo el conocimiento lo que es uno, y los hombres son diversos por sus grados de participación en el conocimiento, y también, pues, por sus grados de ignorancia. Se podría decir que son uno en el conocimiento, pero este no es accesible, en su pureza íntegra, más que a una minoría selecta, de donde el exclusivismo de los brahmanes. La expresión individual de la inteligencia es el discernimiento, la expresión individual de la existencia es la voluntad. La perspectiva que da origen a las castas, lo hemos visto ya, se funda en el aspecto intelectual del hombre. Para ella, el hombre es la inteligencia, el discernimiento, en cambio, la perspectiva de la indiferenciación social, que se refiere al polo existencia, parte de la idea de que el hombre es la voluntad, y se distinguirá en esta una tendencia espiritual y una tendencia mundana, como la perspectiva del intelecto y las castas distingue los diversos grados de inteligencia o ignorancia. Esto permite comprender por qué la Bhakti ignora prácticamente las castas y puede permitir iniciar a una parias, porque, en el hombre, ve a priori la voluntad y el amor, y no la inteligencia y la intelección. Por consiguiente, junto a las castas, fundadas en el conocer, hay otra jerarquía fundada en el querer, de modo que las categorías humanas se entrecruzan como los hilos de un tejido, aunque el querer espiritual se encuentre mucho más frecuentemente allí donde el conocer está. Psicológicamente hablando, la casta natural es como un cosmos. Los hombres viven en cosmos diferentes, según la realidad en la que están centrados. Al inferior le es imposible comprender realmente al superior, pues quien comprende realmente, es lo que comprende. Por otro lado, se puede decir que todas estas categorías humanas se encuentran en cierta manera, por indirecta o simbólica que ésta sea, no solo en cada una de dichas categorías, sino también en todo hombre. Igualmente hay una cierta analogía entre las castas y las edades, en el sentido de que los tipos inferiores se encuentran también en ciertos aspectos de la infancia, mientras que el tipo pasional y activo estará representado por el adulto, y el tipo contemplativo y sereno, por el anciano. Verdad es que el proceso suele ser inverso en el hombre tosco, que, tras las ilusiones de la juventud, no conserva más que el materialismo, e identifica a tales ilusiones el poco de nobleza que la juventud le había dado. Pero no olvidemos que cada uno de estos tipos fundamentales posee virtudes que lo caracterizan, de modo que los tipos no brahmánicos no tienen tan solo un significado puramente privativo. El kshatriya tiene nobleza y energía, el vaishya honradez y habilidad, y el shudra fidelidad y diligencia. La contemplatividad y el desapego del tipo brahmánico contienen eminentemente todas estas cualidades. El principio de las castas no solo se refleja en las edades, sino también, de otra manera, en los sexos. La mujer se opone al hombre, en cierto sentido, como el tipo caballeresco al sacerdotal, o también, en otro aspecto, como el tipo práctico, al idealista, si se puede decir. Pero del mismo modo que el individuo no está absolutamente ligado por la casta, tampoco puede estarlo de manera absoluta por el sexo. La subordinación metafísica, cosmológica, psicológica y fisiológica de la mujer es evidente, pero la mujer, no obstante, es igual al hombre desde el punto de vista de la condición humana y por lo tanto también desde el de la inmortalidad. Le es igual con respecto a la santidad, pero no en lo que toca a las funciones espirituales. Ningún hombre puede ser más santo que la Virgen Santísima, y, sin embargo, el último de los sacerdotes puede decir misa o predicar en público, cuando ella no podía hacerlo. Por otro lado, la mujer asume ante el hombre un aspecto de divinidad. Su nobleza, hecha de belleza y virtud, es para el hombre como una revelación de su propia esencia infinita, es decir, de lo que él quiere ser porque lo es. Quisiéramos mencionar, por último, cierta relación entre la actualización de las castas y el sedentarismo. Es un hecho innegable que los tipos inferiores son menos frecuentes entre los nómadas guerreros que entre sedentarios. El nomadismo arriesgado y heroico hace que las diferencias cualitativas se encuentren como sumergidas en una especie de nobleza general. La actividad del tipo materialista servil se ve reducida, y por compensación, el tipo sacerdotal no se destaca completamente del tipo caballeresco. Según la concepción de estos pueblos, la cualidad humana, la nobleza, la mantiene el género de vida combativo. No hay virtud sin actividad viril. Luego peligrosa, el hombre se envilece cuando no mira de frente al sufrimiento y la muerte. Lo que hace al hombre es la impasibilidad, lo que hace la vida es el acontecimiento, o la aventura, si se quiere. Esta perspectiva explica el apego de estos pueblos, beduinos, tuars, pieles rojas,
antiguos mongoles, a su nomadismo o seminomadismo ancestral, y también su desprecio por los sedentarios, sobre todo ciudadanos. De hecho, los más profundos males que padece la humanidad han salido de las grandes aglomeraciones urbanas, no de la naturaleza virgen. En el cosmos, todo ofrece un aspecto de simplicidad y complejidad a la vez, y en todo hay perspectivas que se refieren a uno u otro de estos aspectos. Tanto la síntesis como el análisis están en la naturaleza de las cosas, y ello es cierto tanto para las sociedades humanas como para otros órdenes. Es imposible, pues, que no haya castas en ninguna parte, o que no estén ausentes en ningún sitio. El hinduismo, rigurosamente hablando, no tiene dogmas, en el sentido de que, en él, todo concepto puede ser negado, a condición de que el argumento sea intrínsecamente cierto, pero esa ausencia de dogmas propiamente dichos, es decir, inamovibles, impide al mismo tiempo la unificación social. Lo que hace posible a esta, especialmente en las religiones monoteístas, es precisamente el dogma, que hace las veces de un conocimiento trascendente accesible a todos. El conocimiento como tal es inaccesible a la mayoría, pero se impone a todo hombre bajo la forma de la fe, de modo que el creyente es algo así como un brahman virtual o simbólico. El exclusivismo del brahman con respecto a las demás castas se repite mutatis mutandis, en el exclusivismo del creyente respecto de los incrédulos o infieles. En ambos casos, quien excluye es el conocimiento, ya se trate de la aptitud hereditaria para el conocimiento puro, o debido a un conocimiento simbólico o virtual, es decir, a una creencia religiosa. Pero tanto en la fe revelada como en la casta instituida, la exclusión, que es condicional y ofensiva en el primer caso, e incondicional y defensiva en el segundo, puede no ser más que formal, y no esencial, pues todo santo es creyente, sea cual sea su religión, o brahman, sea cual sea su casta. Quizá hubiera que precisar, en lo que concierne a la cuestión de los dogmas, que los pilares doctrinales del hinduismo son en parte dogmas móviles, esto es, pierden su absolutidad en planos superiores guardándola inquebrantablemente en el plano al que se refieren, prescindiendo de las legítimas divergencias de perspectiva, pero en todo esto no hay ninguna puerta abierta al error intrínseco, sin lo cual la tradición perdería su razón de ser. Desde el momento que discernimos entre lo verdadero y lo falso, la herejía se hace posible, sea cual sea nuestra reacción respecto a esta. Ella es en el plano de las ideas lo que el error material es en el de los hechos. La casta, en su sentido espiritual, es la ley, dharma, que rige una determinada categoría de hombres de conformidad con sus calificaciones. Este es el sentido, y solo este, en que la Bhagavad Gita dice, más le vale a cada cual su propia ley de acción, incluso imperfecta, que la ley ajena, incluso bien aplicada. Más vale perecer en la propia ley de uno, es peligroso seguir la ley ajena. Y asimismo el Manava Dharma Shastra, vale más cumplir las propias funciones de una manera defectuosa que desempeñar perfectamente las de otro, pues el que vive cumpliendo los deberes de otra casta pierde en el acto la suya.